Buen día. La materia de la cual vamos a hablar es de programación lógica y funcional. De la unidad 2, modelo de programación funcional. Los alumnos que están integrados es el alumno Juan Manuel Huerta Ordaz y la alumna Anaí Rivera Manuel. Introducción al modelo de programación funcional. La programación funcional es un lenguaje de programación declarativo donde el programador especifica lo que quiere hacer en lugar de lidiar con el estado de los objetos. Es decir, las funciones estarían en un primer lugar y nos centraremos en expresiones que pueden ser asignadas a cualquier variable. Podemos encontrar en casi todos los lenguajes de programación funcional un núcleo común de conceptos y técnicas asentando sobre bases firmemente establecidas. 2.1. Tipo de datos. Los tipos de datos básicos, también llamados primitivos, muy a grosso modo se pueden agrupar en tres: los datos numéricos, lógicos y los de texto, o alfanuméricos. Dentro del grupo de los tipos de datos numéricos, a su vez destacan dos tipos: los enteros y reales. Entre los tipos de datos de texto hay que mencionar dos: el tipo carácter y el tipo cadena. Cadena de caracteres o string. Un tipo de dato puede ser también como una limitación impuesta en la interpretación de los datos en un sistema tipificación, describiendo la representación en específica que el dato interpretado como persona incluirá, por ejemplo, un nombre y una fecha de nacimiento. 2.2. Funciones. Los programas escritos en un lenguaje funcional están constituidos únicamente por definiciones de funciones, entendiendo estas no como subprogramas clásicos de un lenguaje imperativo, sino como funciones puramente matemáticas, en las que se verifican ciertas propiedades como la transparencia referencial. El significado de una expresión depende únicamente del significado de sus sobreexpresiones y por tanto la carencia total de efectos colaterales. 2.3. Intervalo. El intervalo de una variable está definido como la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo que esa variable puede guardar. En el caso de una variable entera, el intervalo cubrirá todos los números dentro de su intervalo, incluyendo el máximo y el mínimo. En el caso de una variable entera, la definición está restringida a números enteros y el intervalo cubrirá todos los números dentro de su intervalo, incluyendo el máximo y el mínimo. El intervalo de un array es los límites superior e inferior del mismo. 2.4. Operadores. En programación declarativa solo existen valores, no hay referencias. La distribución entre valor y referencia es fundamental. Sin embargo, en la programación imperativa, la diferencia entre valor y referencia se realiza una asignación de un valor a una variable y debemos considerar que estamos dando un nombre a un objeto matemático, que este no puede ser modificado, es decir, que está haciendo una copia del mismo valor de la variable. Los tipos de referencia son tipos de datos mutables, en los que la asignación funciona con semántica de referencia. 2.5. Listas. Una lista enlazada es una de las estructuras de datos fundamentales y puede ser usada para implementar otras estructuras de datos. Esta consiste en una secuencia de nodos, en lo que se guardan campos de datos arbitrarios y una u dos referencias, enlaces o puertos del nodo anterior o posterior. El principal beneficio de las listas enlazadas respecto a los vectores convencionales es que el orden de los elementos enlazados pueden ser diferente al orden del almacenamiento, en la memoria o en el disco. Existen diferentes tipos de listas enlazadas. Listas enlazadas simples, doblemente enlazadas, circulares y doblemente circulares. Algunas funciones son de carácter de tipo char y cadenas como tipo string. 2.6. Árboles. En informática, un árbol es una estructura de datos ampliamente usada que imita la forma de un árbol, un conjunto de nodos conectados. Un nodo es la unidad sobre la que se construye el árbol y puede ser cero o más nodos, hijos conectados en él.
Se dice que un nodo es padre de un nodo si existe en un enlace desde hasta. En ese caso, también decimos que es un hijo. De solo parte haber un único nodo sin padres, que llamaremos raíz. Un nodo que no tiene hijos se conoce como hoja. Las demás nodos tienen padre y no o varios hijos, y se les conoce como rama. 2.7. Evaluación perezosa. La evaluación perezosa puede también reducir el consumo de memoria de una aplicación, ya que los valores se crean solo cuando se necesitan. Sin embargo, es difícil de combinar con las operaciones típicas de programación imperativa, como el manejo de expresiones o la operación de entrada y salida, porque el orden de las operaciones pueden quedar indeterminados. Algunos de sus beneficios es que incrementa el rendimiento al evitar cálculos innecesarios y en tratar de condiciones de error al evaluar expresiones compuestas. Otros beneficios es la capacidad de construir estructuras de datos potencialmente infinitas, además de definir estructuras de control como abstracciones en lugar de operaciones primitivas. En conclusión, vemos que en la unidad número 2 que nos habla de lo que es la programación funcional, es un paradigma basado en la utilización de funciones aritméticas. La programación funcional es un lenguaje de programación declarativo donde la programación especifica lo que quiere hacer en lugar de lidiar con el estado de los objetos. Es decir, las funciones estarían en un primer lugar y nos concentraremos en expresiones que pueden ser asignadas de cualquier variable, y así sucesivamente cada uno de los puntos de unidad, que son temas que nos van enseñando a comprender más de esta materia. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Esto es todo por nosotros de la unidad número 2.